Las actas de la sesión 55 y 57 se dan por aprobadas. El acta de la sesión 58 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del oficial mayor de Secretaría, en virtud del cual comunica que el diputado señor Mario Desbordes será reemplazado de manera permanente por el diputado señor Diego Paulsen. Comunicación de la bancada del Partido Socialista, en virtud del cual informa que la diputada señora Maya Fernández será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Marcelo Chilin. Comunicación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, en virtud de la cual el diputado señor Álvaro Carter será reemplazado por el diputado señor Enrique Van Rieselberghe. Oficio del Ministerio de Hacienda, por el cual remite respuesta respecto a agilizar la destinación de recursos para asistir a las personas que sufrieron daños materiales a consecuencia del accidente aéreo ocurrido en la Comuna del Bosque en septiembre del presente año. Comunicación de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Movilización, quienes solicitan ser recibidos para exponer sus propuestas de mejora y modernización del servicio militar obligatorio. Finalmente, una comunicación del señor Pablo Gastón Cruz de la Barra, oficial en retiro de la Armada, quien pone conocimiento de esta comisión una denuncia en contra del Hospital Militar de Santiago por una situación vivida el año 2017. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? ¿Les parece? En varios, con la palabra sobre varios. ¿Les parece si el boletín del proyecto quisiera yo proponer, como acuerdo a la comisión, solicitar a la sala que envíe a la Comisión de Defensa el proyecto que permite que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica por orden, por decisión del presidente de la República? Es un proyecto que sin duda tiene que ver con la seguridad del país en términos de amenazas que pueda recibir, y en consecuencia la comisión temática es la Comisión de Defensa. Sin embargo, como es un proyecto que modifica la Constitución, está pasado a la Comisión de Constitución. En consecuencia, la comisión temática del área es la Comisión de Defensa. Solicito el acuerdo para que ¿no da el acuerdo, diputado Paulsen? No se da el acuerdo entonces. ¿No requiere unanimidad? Acuerdo de mayoría, entonces. ¿En votación? En votación, entonces, para solicitar que el proyecto de infraestructura crítica pase a la Comisión de Defensa. ¿Quiénes están a favor? ¿A favor? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están a favor de que el proyecto de infraestructura crítica pase a la Comisión de Defensa? ¿Quiénes están en contra? Dos. Tres. ¿Tres? Bien, se aprobó se solicitará a la sala. Muchas gracias. Tiene razón. Se abstiene. Disculpe, diputado Urrutia, no lo había considerado. Bien. Vamos a poner orden un poquito, si no esto se va a disparar. Vamos a ver. Muy bien, entonces continúa la discusión en particular y también la votación del proyecto que modifica la justicia militar para dejar en competencia de los tribunales ordinarios en materia penal aquellos delitos comunes cometidos por militares. Entonces, yo quisiera hacer un recuento para contextualizar a grandes rasgos. Este es un proyecto que comenzó en discusión, que se ingresó a trámite hace ya más de un año. Este es un proyecto que el 14 de mayo recibimos un oficio de parte de la Suprema en el cual dan cuenta de su opinión. Este es un proyecto en el cual abrimos hace aproximadamente 3 meses la opción de generar indicaciones. Hemos recibido indicaciones tan solo del Ejecutivo al respecto. Constituimos una mesa de trabajo en la cual fue abierta la participación de distintos parlamentarios o representantes de parlamentarios, y también es un proyecto en el cual creemos nosotros no podemos dilatar más tiempo para que podamos avanzar. Yo quisiera recordar
que el proyecto se enmarca en distintas recomendaciones que organismos internacionales han hecho al Estado de Chile hace por lo menos ya 14 años. La Corte Interamericana condenó al Estado de Chile y nosotros lo que estamos haciendo acá en grandes rasgos fue proponer sacar de competencia de la justicia militar los delitos comunes. Particularmente leímos la indicación que presentó el Ejecutivo, en la cual el Ejecutivo hacía alusión de que ya había el acuerdo de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al analizar la discusión, analizar la indicación, que creemos que sin duda es buena, es contraproducente con el objetivo inicial del proyecto. El proyecto es muy claro en el objetivo: delitos sexuales, delitos como fraude al fisco, delitos como malversación de fondos públicos, creemos que deben estar alojados siempre en tribunales ordinarios y en consecuencia no podríamos avanzar porque de hecho es contrario a la idea matriz. Ahora bien, nosotros sabíamos que el proyecto nuestro podía tener algunas imprecisiones. De hecho, si revisamos el oficio de la Corte Suprema al respecto, la Corte Suprema el 14 de mayo del año pasado estableció, y se remite a decir, voy a recapitular, en análisis de la propuesta dijo: como se sabe, existe una clara tendencia legislativa en la última década dirigida a restringir considerablemente la justicia militar en tiempo de paz, la que se ha materializado en una serie de reformas. El oficio de la Suprema debe estar en las carpetas, ¿o no? Está en el sistema. ¿Está en el sistema? Entonces, como se sabe, existe una clara tendencia a restringir la competencia de los tribunales militares. El Tribunal Pleno de la Corte Suprema, en acuerdo, expresó restringir la competencia de la justicia militar solo al conocimiento de los delitos militares. La Corte ha respaldado esta posición en la doctrina de que ha postulado con énfasis que el conocimiento de los delitos comunes perpetrados por militares debe corresponder únicamente a los tribunales ordinarios de justicia. Sin embargo, la Corte Suprema, en el considerando 11 de su informe, advierte que el texto propuesto puede generar un problema de interpretación. Dicha consideración vale también para la moción en estudio, pues si bien ambas iniciativas hablan de delitos comunes, entendiéndose por tales los que no son delitos militares, ninguna de ellas aclara qué se entiende por delito militar ni aporta un criterio para determinar este concepto. Esa es una de las debilidades de nuestro proyecto de ley que la Corte Suprema identifica. En efecto, siguiendo a Renato Astroza, el Tribunal Pleno estima indispensable introducir la tradicional distinción según el interés jurídico lesionado entre delitos exclusivamente militares y delitos objetivamente militares, como plantea el considerando 9 del referido informe. La Corte Suprema establece: los exclusivamente militares corresponden a aquellos delitos militares cuyos hechos lesionan únicamente bienes jurídicos tutelados por la ley penal militar. En ellos hay solo una lesión exclusiva de un interés militar, por ejemplo, deserción, abandono de puesto, cobardía frente al enemigo, etc. Los delitos objetivamente militares, en cambio, están constituidos por hechos que lesionan contemporáneamente bienes jurídicos tutelados tanto por la ley penal militar como por la ley penal común. Hay una lesión coetánea a intereses militares y comunes. Es decir, en esto, la doctrina que propone Astroza, que es la que recomienda incorporar la Corte Suprema al presente proyecto de ley, establece la distinción entre los delitos exclusivamente militares y los delitos objetivamente militares. Es en relación a los delitos exclusivamente militares que debe referirse la noción de delito común, entendiendo por tal los que no son militares exclusivamente, esto es, aquellos en que el objeto jurídico de protección no es primordialmente militar, no es propio del orden militar, no está vinculado a las funciones que la ley le asigna a las fuerzas militares. Pero el problema, sostuvo la Corte Suprema, es que en el Código de Justicia Militar existen delitos militarizados, es decir, figuras objetivamente militares, o en el que no se describe la conducta penal y se efectúa una remisión a determinados tipos del Código Penal, transformando un delito común en militar. Por esta razón, la recomendación, por acuerdo del Pleno, es complementar la propuesta con una revisión crítica de la parte especial del Código de Justicia Militar, donde deben definirse las infracciones con el fin de establecer con precisión las conductas que, por reunir las condiciones auténticas de delitos militares, han de contenerse en estos cuerpos legales. De hecho, la Corte va más allá y nos propone un texto en el oficio que envió el 14 de mayo del año pasado. Por lo anterior, resulta pertinente reiterar la reacción sugerida por la Corte Suprema. Corresponderá, dice la Corte,
siempre a los tribunales ordinarios con competencia en materia penal el conocimiento de los delitos comunes que cometan militares en contra de otros militares, sean estos personas naturales o personas jurídicas, reparticiones o dependencias de las instituciones armadas. Por último, cabe destacar que la propuesta actual nuestra, en referencia a otras propuestas que modifican la competencia de la justicia militar, dice la Corte, resulta más completa por dos motivos. Primero, porque deroga el numeral 3 del artículo 5 del Código de Justicia Militar, y, en segundo lugar, también resulta acertada la derogación propuesta del inciso primero del artículo 9 del mismo cuerpo legal por volverse prescindiblemente e inútil. Por estas consideraciones, en conformidad con lo dispuesto, se acuerda informar en estos términos al Congreso Nacional. Y ahí firma el presidente de la Corte Suprema. Entonces, con el texto que propone la Corte Suprema, que al final de cuentas es el máximo órgano de justicia y quienes aplican esto y quienes deben interpretarlo, acogiendo la doctrina de Astroza, hemos redactado en las reuniones de trabajo abiertas que tuvimos, en las reuniones en que pudieron participar todas las fuerzas y también el Ministerio de Defensa, la indicación que también ha sido trabajada con todos los parlamentarios y parlamentarias y equipos parlamentarios de oposición, porque creemos que en especial en estos momentos es necesario constituir un gran pacto para poder dar señales transformadoras en torno a nuestras instituciones y en especial también atendiendo a algunas opiniones y algunas recomendaciones expresadas en su momento también por la fuerza en torno a que en la actualidad la justicia militar no da las garantías del debido proceso y que también en nuestro país, ya hace 14 años, la Corte Interamericana ha solicitado que definamos estrictamente, que restringamos la competencia de los tribunales militares, que hoy día tienen una competencia lo suficientemente amplia como para juzgar, investigar y juzgar delitos sexuales o investigar y juzgar fraude al fisco, malversación de fondos públicos. En consecuencia, la indicación que hemos propuesto como un gran pacto para poder avanzar en estándares que aseguren mayor justicia para investigar este tipo de hechos es que se conforma un artículo único en donde establece en las mismas palabras que propone la Corte de los delitos exclusivamente militares, es decir, corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento de los delitos exclusivamente militares, es decir, aquellos que lesionen únicamente bienes jurídicos militares y que estén contemplados en este código y en otras leyes especiales que sometan su conocimiento a los tribunales militares. Conocerán también de las causas por infracciones contempladas en el Código, bueno, eso ya está dentro aeronáutico, por el decreto tanto, sobre el reclutamiento y movilización de la ley tanto, 18.953 sobre movilización, aun cuando los agentes fueran exclusivamente civiles. Con todo, corresponderá siempre a los tribunales ordinarios con competencia en lo penal el conocimiento y juzgamiento de los delitos comunes que cometan militares, incluso respecto de otros militares, sean estos personas naturales o personas jurídicas, reparticiones o dependencias de las instituciones armadas. Además de los asuntos y causas expresados en los números 1, 4, la segunda parte del artículo, etc. Bueno, esta es la indicación que creo que faltaba la firma. Faltaba la firma. Y que también a solicitud de los equipos también y de los parlamentarios que hemos estado propiciando el restringir la competencia de los tribunales militares, extendemos la invitación a todos quienes quieran sumarse y de esta manera continuar con el trámite legislativo, en este caso en primera instancia, para poder restringir la competencia de los tribunales militares. Ofrezco la palabra al diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, me gustaría escuchar al Ejecutivo a través de Pablo Urquiza, pero antes quiero plantear algo. Mire, yo estoy de acuerdo con que hay que sacar los delitos comunes del ámbito militar. Estamos de acuerdo. Pero también quiero decirlo, lo he escuchado usted con atención, y la verdad que es una opinión personal, yo estoy cansado de estos convenios internacionales que tenemos para todo. Si está nublado en Chile, tenemos un convenio internacional que tenemos que decir los chilenos que está radiante el día. Nos tienen amarrados, estamos sufriendo abuso y abuso de todos índole. Por lo tanto, quiero expresarlo acá. Yo estoy de acuerdo con lo que estamos planteando, yo voy a respaldar
retirar los delitos comunes del ámbito militar, pero basta ya de los convenios internacionales, de una vez por todas administremos nosotros nuestro país, decidamos qué es lo que vamos a hacer. He dicho, presidente, y espero que le permita intervenir al representante del Ejecutivo, me refiero a don Pablo Urquiza. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Ofrezco la palabra a los integrantes de la comisión. Diputado Luis Pardo y luego el diputado Osvaldo Urrutia me haya pedido la palabra. Diputado Luis Pardo, por favor. Gracias, presidente. Solamente primero para la historia de la ley, lo que dice la recomendación de la Corte Interamericana no hace referencia a los delitos comunes en general, sino que hace referencia a la necesidad de adecuar la legislación para que nuestra jurisdicción penal militar se limite solamente al conocimiento de los delitos de función cometidos por militares en servicio activo. El concepto en la doctrina de los delitos de función es distinto del concepto que usted ha fundamentado en su presentación, porque estamos todos de acuerdo en que determinados delitos comunes deben quedar fuera de la competencia de los tribunales militares. Si un militar, servicio activo, pero en horarios libres, por ejemplo, produce un acto ilícito, se roba algo en un supermercado, comete cualquier delito común, debe ser juzgado por tribunales civiles, en eso estamos de acuerdo. Pero hay un ámbito intermedio de aquellos delitos comunes que afectan la función militar, que es un concepto que la Corte recoge en su recomendación. Entonces, no quisiera que quede... ¿Cuál Corte, disculpe? La Corte Interamericana que usted está citando. O sea, la Corte Interamericana tiene una precisión distinta a la que usted citó, digamos, o induce, digamos, en su presentación. Entonces, yo creo que hay un terreno intermedio que tenemos que resolver, y es qué pasa con esos delitos comunes cuando se cometen en un contexto que afectan la función militar. Y eso creo que está mejor resuelto en las indicaciones del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Luis Pardo. Quiero hacer referencia solo porque creo que quizás no me interpreté bien. La indicación que leí no es acogiendo las recomendaciones de la Comisión de la Corte Interamericana, es acogiendo la recomendación expresa y textual de la Corte Suprema, que es el máximo órgano de justicia en nuestro país. Y ellos son, al final de cuentas, los que en última instancia también van a definir y van a dirimir todos los casos que se presenten en la justicia. En consecuencia, nosotros lo que hemos hecho en la indicación es respaldar irrestrictamente a el órgano que va a aplicar esta ley en su interpretación. No, eso lo entendí, presidente. Lo que pasa es que usted se refirió a ambos órganos, claro, y hizo una referencia a la Corte Interamericana y a la que me refiero en mi intervención. Muchas gracias, diputado Pardo. El diputado Osvaldo Urrutia ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. El diputado Pardo se adelantó y yo quería hacer mención, porque también lo escuché a usted en su larga exposición, que puso como antecedente lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz del caso Palamara Iribarnen versus Chile, que data del año 2005, y que establece que textualmente, abre comillas, solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Se entienden como bienes jurídicos propios del orden militar la disciplina, la jerarquía, la eficacia, que son los más conocidos, y yo entiendo que los fiscales o los auditores que nos acompañan hoy día podrán expresar si hay otros delitos que atentan contra la disciplina, la jerarquía y la eficacia, que se llaman delitos de función, como ha dicho el diputado Pardo, y que es lo que nosotros estamos de acuerdo. O sea, en general todos estamos de acuerdo que hay ciertos delitos que ocurren en el ámbito, que son del ámbito privado y deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Pero a mí me parece que si hay delitos que atenten contra la jerarquía, la disciplina, se acaba la institución de las Fuerzas Armadas, si son juzgados por tribunales civiles. Si, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, si en una nave, en un buque de guerra, un funcionario de la Armada, cualquiera sea se roba o comete un delito como robarse, por ejemplo, la ración que tienen asignado en ese buque para una determinada persona, y en vez de comerse una, se come 2 o 3, está atentando contra la eficacia de ese buque. Un buque que anda, por ejemplo, en patrulla de combate y que tiene las raciones contadas, o atenta también contra la disciplina y contra la jerarquía. Entonces yo creo que esos delitos
que parecen simples delitos, que es un simple delito de robo, si se comete en un buque que está cumpliendo una misión especial, aunque sea en tiempo de paz, es un delito de función y atenta contra los bienes jurídicos propios de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ahí yo discrepo con la presentación que ha hecho usted, y yo creo que eso hay que dejarlo establecido en el proyecto de ley, porque si no atentaríamos contra la disciplina y la eficacia de las Fuerzas Armadas en general. Se acaba la disciplina de las Fuerzas Armadas si nosotros pasamos todos los delitos, independientemente si son delitos de función militar o no, a la disciplina, a la justicia ordinaria. Independientemente que puedo estar de acuerdo en que algunos delitos, como malversación de fondos, que se cometan a raíz o fraude, a raíz de compras públicas, puedan o deban ser pasados a la justicia ordinaria. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. El diputado Jaime Toá, ofrezco la palabra al integrante, luego pasaremos al Ejecutivo y luego a la votación de las indicaciones. Gracias, presidente. Sí. ¿Puede sacarle copia? Sí, vamos, le vamos a conseguir una copia. Diputado Jaime Toá. En concreto me quería referir a el ejemplo que ha dado el diputado Urrutia, porque fue un ejemplo que se puso cuando estuvimos trabajando en el grupo de trabajo. Y yo considero que no hay una afectación a la eficacia, porque si en un barco se comete un delito común, el diputado Urrutia mencionó un robo, la autoridad de ese barco, el capitán, el comandante, tiene todas las atribuciones a través de la policía militar para que esa persona sea separada, sea confinada, lo que corresponda, hasta que sea puesto a disposición del Tribunal de Justicia Ordinaria. No quiere decir que esa contienda va a continuar hasta que el barco llegue a puerto. Entonces yo creo que puede haber otros ejemplos similares, pero que yo creo no corresponden a una afectación de la eficacia militar. Gracias. Jaime Toá, integrante de la Comisión para el Ejecutivo, y luego pasamos a la votación. Presidente, por su intermedio, aclarar ciertos aspectos que me parece importante señalar. Lo primero, para que la Comisión tenga muy claro, la competencia de los tribunales militares respecto a delitos cometidos por personas, ¿cierto?, civiles, o como víctimas civiles, eso se cuenta excluido absolutamente desde el año 2010 a través de la ley 20.477. Acá lo que estamos discutiendo, en estricto rigor, es la competencia de los tribunales militares para conocer de delitos cometidos por militares, entre militares y en servicio activo. Esa es la competencia, ¿cierto? Es decir, para efectos de los civiles, ya sea como imputado o como víctima, siempre va a ser la justicia civil. Al respecto, me parece importante señalar ciertas cosas, ¿cierto? La moción que se presentó y que estamos discutiendo, en su idea basal, dice que urge adecuar la legislación penal militar, pues durante los últimos años ha evolucionado en concordancia con los estándares establecidos por el derecho internacional y la propia concepción y exigencia de la democracia del Estado de Derecho. Y para fundamentar esto, sustantivamente señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su fallo en el caso Palamara versus Chile, en el párrafo 256 de la sentencia, dice que Chile debe adecuar al ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar penal, ¿cierto? Estimando la Corte que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción militar penal, esta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Entonces, ¿cuál es el estándar internacional al que la moción nos invita a adecuarnos? El estándar internacional es al delito de función. ¿Y qué dice la Corte Interamericana en otro fallo, ¿cierto? En el caso Radilla Pacheco versus México de 23 de noviembre de 2009, dice que los
el delito de función militar es aquella conducta cometida por un militar en actividad, en acto del servicio o con ocasión de él, que afecta bienes jurídicos vinculados a las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Entonces, los requisitos son un sujeto activo militar, una comisión relacionada contextualmente con la actividad militar y que afecte bienes jurídicos militares, ¿cierto? Esto puede tener una conducta en delitos comunes o delitos estrictamente militares. Eso es lo que dice la Corte Interamericana, ¿cierto? Y a lo que la moción nos invita efectivamente a sumarnos, ¿cierto? Además, tener presente que si uno ve la experiencia comparada, es decir, países que se alinearon al estándar internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como México, Colombia, España, Perú, Bolivia, entre otros, contemplan los delitos de función en el ámbito de la justicia militar propiamente tal. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue analizar estrictamente y analizar rigurosamente la moción, que nosotros la considerábamos en sus ideas matrices, ¿cierto? En los fundamentos, ¿cierto? Algo que efectivamente avanza en la legislación para efectos de poder adecuarnos a los estándares internacionales, pero además, ¿cierto?, se perfecciona, y se perfecciona en un trabajo mancomunado, ¿cierto?, con la Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa, ¿cierto?, y algunos parlamentarios, para efectos de poder adecuarnos a esto que la misma moción y que la Corte Interamericana nos dice, ¿cierto?, que es el delito de función. ¿Y por qué? Porque tienen razón. Hay ejemplos, por poner una situación ejemplificadora de si un militar comete, ¿cierto?, contra otro militar un delito que afecte, por ejemplo, la propiedad intelectual en un recinto militar, no tiene por qué necesariamente verse por la justicia militar y tiene que verse por la justicia civil. ¿Cuándo va a ser relevante? Y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Va a ser relevante cuando afecte bienes jurídicos propiamente militares, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos, ¿cierto? Y ahí para efecto de poder analizarlo, se propone que la exclusión de la competencia de los delitos comunes solo sea de justicia militar cuando por la naturaleza y características del delito se afecte la disciplina y eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. En palabras simples, ¿cuándo va a ser competente un delito común? Cuando sea un delito de función, que es lo que efectivamente pide la moción y pide la Corte Interamericana, que adecuemos nuestra justicia militar. Y en ese sentido, yo les pido, si más allá de la votación y la potestad que tiene soberanamente la Comisión, ¿cierto?, de poder analizar esto, nosotros veremos conociendo recién la propuesta del diputado y el presidente de la comisión, ¿cierto?, para efecto de poder también analizarla. Don Pablo. Un segundo. No está muy bien, pero no la viene conociendo recién. Esta sí. Don Pablo, es exactamente la misma que hace 3 meses yo le presenté a usted, la expliqué, el señor ministro también, y estuvimos en una reunión en esta misma sala. Presidente, la conocemos recién, por eso le estoy diciendo. Bueno. Entonces, yo le pido, si podemos, acá hay un espíritu absolutamente colaborativo de la Fuerza Armada, hemos estado en todas las reuniones donde nos han pedido que estemos, hemos estado proponiendo, no estamos obstaculizando ni nada, al contrario, estamos avanzando, nos parece una idea que es positiva, pero les pido a lo mejor si nos podemos dar un tiempo mayor, ¿cierto?, para poder analizar las propuestas, ¿cierto?, y poder llegar a un consenso, ¿cierto?, entre todos, como lo hicimos ya en el proyecto de ley de protección al denunciante, que salió unánimemente votado, y sobre todo un proyecto que requiere un quórum muy alto, porque este es un proyecto que afecta el Código de Justicia Militar y por lo tanto es un código que afecta la Ley Orgánica de Tribunales y que requiere un quórum de 4/7 en la sala de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces, me parece que si les puedo pedir, si nos podemos dar un tiempo para poder seguir analizando las dos propuestas y poder llegar, ojalá, ¿cierto?, a un consenso, en vista además que con los mismos asesores de los respectivos diputados, del diputado Toá, hay un ánimo y hay un punto común de seguir avanzando y de poder encontrar, ¿cierto?, esto que nos pueda unir absolutamente y poder tener un texto absolutamente consensuado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pablo Urquizar. Bien. A nosotros, siempre lo hemos dicho en un inicio, el objetivo es sacar ciertos delitos de la competencia de la justicia militar.
¿Mediante qué mecanismo? El que creemos que sea el más adecuado. ¿Cuál es el que consideramos? El que desde el 14 de mayo el Ministerio de Defensa y la Comisión de Defensa conoce, que son las recomendaciones de la Corte Suprema. ¿De qué manera? Mediante una indicación para complementarlo. Con la propuesta del Ejecutivo y lo que nos expresó el mismo Ministerio de Defensa en la reunión que tuvimos hace un par de semanas, ni los delitos sexuales, ni malversación de fondos públicos, ni fraude al fisco saldrían de competencia de la justicia militar. Y en resumidas cuentas, es opinión personal, no puedo respaldar una indicación de esas características porque es contraproducente con el objetivo inicial, y respaldaríamos la postura de la Corte Suprema al respecto, en donde ellos, y lo podrán revisar en el oficio, solicitan avanzar en esta materia. De hecho, proponen un texto, y es el texto que vamos a pasar en votación en estos momentos. ¿Parece? Bien. Entonces, diputado Luis Pardo. Quiero reiterar lo que hemos dicho varias veces. Nosotros en el tema de malversación de fondos y los otros delitos que usted señaló, estamos totalmente disponibles para que eso salga del ámbito de la justicia militar. El tema es bastante técnico y más fino de la caricatura que se está haciendo respecto de lo que estamos discutiendo. Y quiero, si es posible, ingresar una indicación también. Sí, claro. Vamos a generar una indicación. Bien. El señor secretario va a dar lectura de la indicación y vamos a pasar a la votación. Presidente, entonces se trata de una indicación presentada por los diputados señores Brito, Toá, Chilin, Asensio, de la diputada Loreto Carvajal y del diputado Telier, que sustituye el artículo único del proyecto por el siguiente. Okay, hay que hacer una pequeña corrección formal. La forma verbal adecuada es modifícase. Artículo único, modifícase el Código de Justicia Militar en el siguiente sentido. 1. Reemplácese el artículo 5º por el siguiente. Artículo 5º. Corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento, 1. de los delitos exclusivamente militares, es decir, aquellos que lesionen únicamente bienes jurídicos militares y que estén contemplados en este Código y en otras leyes especiales que sometan su conocimiento a los tribunales militares. Conocerán también de las causas por infracciones contempladas en el Código Aeronáutico, en el Decreto Ley 2306 de 1978 sobre reclutamiento y movilización y en la Ley 18.953 sobre movilización, aun cuando los agentes fueran exclusivamente civiles. Con todo, corresponderá siempre a los tribunales ordinarios, con competencia en lo penal, el conocimiento y juzgamiento de los delitos comunes que cometan militares, incluso respecto de otros militares, sean estos personas naturales o personas jurídicas, reparticiones o dependencia de las instituciones armadas. 2. De los asuntos y causas expresados en los números 1 a 4 del artículo 3. 3. De las acciones civiles que nazcan de los delitos enumerados en los números 1 y 2, esto se entiende de este artículo, ¿sí? De los números 1 y 2 de este artículo, para obtener la restitución de la cosa o su valor. Número 2, suprímase el inciso primero del artículo 9. Eso es, presidente. Bien, ¿cómo procedemos? Diputado Leonidas Romero. Voy a repetir lo que dije antes y lo he dicho en varias reuniones acá del comité. Yo estoy de acuerdo con sacar los delitos comunes del ámbito militar, pero no sé cuál es la premura de votar ahora ya. Y quiero pedir una vez más que le otorgue usted la palabra al representante del Ejecutivo. Si entre mayor información tenemos, y yo creo que cada uno tiene decidido cómo votar, pero permitamos que el Ejecutivo también intervenga y nos entregue antecedentes, porque, repito, yo creo que los que van a votar A, el Ejecutivo no lo va a convencer que voten B, o al revés. Démonos unos minutos, por favor, y si es posible, darnos tiempo para estudiar esto y votarlo en la próxima comisión, excelente, y si no se puede, bueno también, pero escuchemos, ¿no, pues, presidente, por favor? Bien, acojo el llamado, diputado Leonidas Romero. De hecho, usted ha estado siempre presente en todas las reuniones de trabajo y si no ha podido estar, ha estado integrante de su equipo y nos consta. Así que en ese sentido no hay ninguna dificultad. El tema es que llevamos 3 meses tramitando solo este proyecto y no pasamos a la votación en particular hace 3 meses porque querían presentar indicaciones. Y esas indicaciones se presentaron. El problema es que son, a juicio nuestro, contraproducentes con el sentido del proyecto
y también con lo que recomienda la Corte Suprema, que es el Tribunal de Justicia, que va a llevar adelante, en última instancia, va a revisar todos los casos que se presenten. Así que estamos en votación y ya está leída la indicación y vamos a proceder a la votación. ¿Parece? O sea, podemos escuchar nuevamente al Ejecutivo, pero pidió tiempo recientemente y la verdad es que este presidente no está disponible para iniciar un nuevo año legislativo en marzo, con 3 meses de discutir un proyecto en el cual el Ejecutivo ha propuesto pero es legítimo que no tengamos concordancia, mantener algunos delitos, otros no. La técnica que nosotros proponemos es la que recomienda la Corte Suprema, la técnica que propone el Ejecutivo es la que interpreta el fallo de la Corte Interamericana. Mi interpretación propia del fallo es bastante distinta, porque si uno lo lee completo, la Corte lo que hace es criticar sustancialmente a la justicia militar, como que no da garantías del debido proceso, y yo no puedo esperar a que el Ejecutivo se anime con una reforma a la justicia militar, sino que tengo que avanzar en el cumplimiento de mis funciones. Y uno de los temas más delicados que desde el inicio estamos planteando es extraer a los delitos militares de la justicia militar. El diputado Jaime Toá ha solicitado el uso de la palabra y luego uno de los dos diputados. ¿Usted quién estaba primero? Cachipún. Diputado Jaime Toá. Gracias, presidente. De lo que Pablo Urquiza decía, yo no encuentro la diferencia en esta redacción a los conceptos por él emitidos, ya que dice de los delitos exclusivamente militares, es decir, aquellos que lesionen únicamente bienes jurídicos militares y que estén contemplados en este código y en otras leyes especiales. De la argumentación de Pablo, yo quedo con la impresión que no hay contradicción con esto. Y en ese sentido, por su intermedio, presidente, me gustaría que nos pudiera decir cuál es la contradicción, en caso que la haya. Muchas gracias, diputado Jaime Toá. El diputado del Distrito 6, ambos. ¿Quién encienda primero el micrófono? El diputado Barto. Muy bien, diputado Marcelo Chile. Gracias, presidente. Presidente, usted lleva un año esperando que se tramite este proyecto. Yo quiero contarle que llevo desde 2011 con un proyecto de mi autoría que fue respaldado además transversalmente para hacer una modificación al Código de Justicia Militar, y que entre otras cosas tenía este propósito. Yo creo que si el Ejecutivo, presidente, se allana, bueno, en un plazo razonable también, porque no vamos a estar otros 9 años esperando a que se llegue el momento de la votación, pero quiere estudiar con un poco más de detención la indicación que se ha propuesto, yo creo que los que propusimos la indicación no vamos a variar mucho de opinión. Más bien lo que podría ocurrir es que el Ejecutivo la respalde con más convicción. Entonces yo no me opondría a que se fije la próxima sesión como la de votación, solo que probablemente yo no vaya a estar. De acuerdo, son los consumos. Muchas gracias, diputado Marcelo Chile. Presidente, con pequeños matices estoy de acuerdo con el diputado Chillingham. O sea, creo que no es justo, presidente, que usted señale que llevamos 3 meses en este y en otros proyectos, y en los otros proyectos y en este el Ejecutivo y los diputados oficialistas hemos manifestado disposición de avanzar y avanzar de forma bien significativa. Entonces no entiendo cuál es el apuro, si estamos hablando de días, para poder eventualmente llegar a un acuerdo que tenga más los votos en la sala, porque se requieren 93 votos o 89 votos. Bueno, podemos tratar de que sean 93. Pero creo que estamos cerca, porque la diferencia que tenemos es una diferencia técnica, no es una diferencia respecto del concepto en el cual estamos de acuerdo de sacar delitos comunes de la jurisdicción militar, pero sin afectar bienes superiores que están en juego en esta discusión. Entonces, tomando una semana más, me parece que es sentido común, ni siquiera generosidad. Muchas gracias, diputado Luis Pardo. Hoy en la mañana estamos en la sala, todas y todos presentes, cuando se leyeron los acuerdos de la sala. Y los acuerdos de la sala no autorizan a sesionar alguna comisión durante la próxima semana, a menos de que tenga suma urgencia.
Si el Ejecutivo le pone suma urgencia a este proyecto, encantado de poder sesionar la próxima semana, pero lo cierto es que no tenemos suma urgencia ni tampoco tengo la garantía de que le vayan a poner, y así es que este proyecto, esto se va a votar ahora, pero está recién en primer, lo escuché, le voy a entregar la palabra en breve, está en primer trámite. Hay muchos otros trámites reglamentarios y constitucionales en los cuales el proyecto todavía se puede adecuar, y quienes aún no se entusiasman con lo que propone la Corte Suprema se pueden entusiasmar. Los apoyo. Es que siempre que estemos de acuerdo, claro. No, en esto en particular, que yo no conozco, la Corte Suprema igual va cambiando su comportamiento. Es como que yo le preguntara si usted siempre va a apoyar, no sé, al Congreso Nacional en sus resoluciones, y la verdad, Congreso es otro poder del Estado. Acá yo quiero poner una perspectiva de Estado y en función de otros temas que también aquí se puede estar acusando de que no damos la palabra. Quiero recordar algo. El señor Pablo Urquizar, representante del ministro de Defensa, lo sabe muy bien. Los ministerios, para estar dentro de las comisiones, el mismo reglamento que estar dentro de la sala. Los ministros pueden participar siempre de las sesiones, o un subsecretario por unanimidad. Nosotros acá siempre hemos tenido abierto la comisión al jefe de gabinete, el señor ministro, al subsecretario actual todavía no nos visita, y hemos tenido sí porque hemos entendido que hay un ánimo de colaboración, porque la defensa no es patrimonio de ningún sector político, y en consecuencia hemos instado a los máximos acuerdos, a tal punto de que pudimos en el proyecto anterior firmar en común una indicación que fue ingresada a último momento, pero entendíamos que de esa manera podíamos avanzar. El tema es que hemos intentado durante 3 meses un avance y no se ha podido, y es legítimo que no tengamos congruencia, si esto no se trata de personas buenas y personas malas. Se trata de que puede que queramos lo mismo, solo que de maneras distintas, y la manera que nosotros proponemos es la de la Corte Suprema. Entonces, última palabra al diputado Osvaldo Urrutia, y vamos a proceder a la votación después de la palabra del diputado Osvaldo Urrutia. Presidente, no es exacto lo que usted ha dicho, porque al igual que la diputada Carvajal, yo soy jefe de comité, y en la reunión de hoy día, en los acuerdos de comité, se estableció que además de los proyectos que tengan urgencia o suma urgencia, que podrán ser tratados por las comisiones durante la próxima semana, si un presidente de comisión necesita tratar algún tema, basta que se lo pida al presidente para que él lo autorice. Y es así como, cosa que ocurrió también la semana pasada, en una comisión como la Comisión de Vivienda, que no teníamos un proyecto con urgencia, se pudo debatir. Y esta semana y la próxima vamos a hacer lo mismo para tratar un proyecto que queremos terminar antes de que comience el receso legislativo. Así que esa posibilidad existe, presidente. Usted perfectamente podríamos darnos hasta la próxima semana, porque entiendo que hay una indicación del diputado Pardo. Yo recién estoy conociendo de su indicación, también es primera vez que veo el documento de la Corte Suprema. No hemos escuchado a los auditores de las 3 ramas de la Fuerza Armada, y que los hemos invitado especialmente para escucharlo. Así que yo pediría un poco más de prudencia y que nos pongamos como meta el próximo martes poder revisar, ver las indicaciones y que todos hayamos podido estudiar los documentos que tenemos sobre la mesa. No veo el apuro, si han pasado 3 meses, que además han sido 3 meses excepcionales en la vida del país en el último tiempo, y han habido un montón de otros temas legislativos que hemos tenido que tratar. Yo le pido por prudencia, porque hay ciertos valores muy importantes que están en juego, que podamos verlo con tranquilidad y votarlo la próxima semana, pues si no vamos a tener que rechazar, no queda otra opción. Y yo creo que es razonable lo que está pidiendo el diputado Pardo, lo que ha pedido el diputado Romero y lo que estoy pidiendo yo, todo es que existe la posibilidad de sesionar, presidente. Diputado Osvaldo Urrutia, en alusión a un acuerdo adoptado por la sala, el señor secretario hará lectura del acuerdo y pasaremos a la votación. El acuerdo de los comités fue autorizar a sesionar durante la semana digital solo a las comisiones que cuenten con proyectos calificados con discusión inmediata o suma urgencia, a las comisiones especiales investigadoras cuyo plazo esté por vencer durante la última semana del mes de enero, y a aquellas comisiones que hayan sido expresamente autorizadas por el presidente de la corporación por razones fundadas. Ello en atención a que el presidente de la Cámara, en uso de sus facultades, convocará sesiones especiales durante la próxima semana. Bien. Cuando el presidente de la Cámara, por razones fundadas. No tengo la... Ahora usted... No necesitamos que el presidente la funde, es lo que dice el acuerdo.
presidente de la Cámara. Yo no tengo razones fundadas para postergar más. No sé si el Ejecutivo va a cambiar la parecer de aquí a una semana, si pueden tener reuniones con la Corte Suprema para adoptar una postura. Vamos a pasar a la votación. En votación, señor secretario, vamos a la votación, por favor. Vamos a seguir conversando todo lo que queda después. Hay muchos otros trámites de los cuales indicar. Ya. Presidente, hay una segunda indicación que fue presentada por el diputado señor Pardo, que es para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente. Artículo único. Sustitúyese el numeral 3 del artículo 5 del Código de Justicia Militar por el siguiente. Número 3. De las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas, cuando por la naturaleza y características del delito se afecte la disciplina y eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. El Bien. procedimiento para votar es que, por ser la indicación suya más amplia, se tiene que votar en primer lugar. De aprobarse la indicación del diputado señor Brito y de los diputados antes mencionados, esa indicación del diputado Pardo se entendería rechazada. Bien. En votación. Rechazada en el evento de aprobarse la del diputado Brito. Quizás la indicación del diputado Pardo, presidente, siguiendo las sabias palabras de un miembro de este Congreso, no es tan buena como para aprobarse, pero tampoco es tan mala como para rechazarse. Entonces, no veo cómo sigue la suerte de la principal. Presidente, lo que Vamos a la pasa votación. es que la indicación del diputado Brito reemplaza en su integridad el artículo 5. Claro. En el caso de la indicación del diputado Pardo, solo reemplaza el número 3 del artículo 5 del Código de Justicia Militar, por esa razón. Muchas gracias. Entonces, vamos a tomar la votación. Sí, se la vamos a dar, pero estamos en votación. En votación. Antes de la votación. En votación. El presidente es el que determina el votación. uso de la palabra. Por quinta vez en votación. Diputado Asensio. En votación la indicación del diputado Brito y otros diputados. Diputada Carvajal. Diputado Pausen. Diputado Chilin. Diputado Pardo. Diputado Pérez, no se encuentra. Diputado Romero. Diputado Telier. Diputado Toá. Diputado Urrutia don Ignacio. Diputado Urrutia don Osvaldo. Diputado Urrutia don Osvaldo. Diputado Brito. A favor. La indicación se encuentra aprobada por 6 votos a favor, 5 en contra. Bien. Se da por aprobada la indicación. Corresponde designar diputado informante. ¿Quién? Había una correlación, un acuerdo que habíamos adoptado. No, está bueno. No, decían ustedes. ¿Ah? La última la informó usted. La última la informé yo, toca a otro integrante de la comisión. ¿Alguien se propone o propone a alguien? Diputada. La diputada Loreto Carvajal. ¿Hay acuerdo entonces para que la diputada Loreto Carvajal sea informante? Presidente. Muchas gracias. Corresponde entonces la calificación de la norma, que por tratarse de la organización, relativa a la organización y atribuciones a los tribunales de justicia, esta norma es orgánica constitucional y en ese sentido deberá comunicarse a la sala. Las normas de competencia son orgánicas constitucionales. Lo que pasa es que la comisión tiene que incluirlo en el informe. Una norma orgánica constitucional. Sería bueno que cumpliera su compromiso el propio gobierno del presidente Piñera, como si con él fuera de acuerdo. Porque si nosotros nos allanáramos una reforma
a la ley antiterrorista para liberar a unos mapuches. Yo en ese tiempo se hacía la reforma al Código de Justicia Militar y nunca cumplió. Bueno, nunca cumplió. ¿Competencia de los tribunales para poder? No, no, sí, estamos contentos. O sea, estamos buenos, perfecto. Sí, 89, pero tenemos 88. Falta informar la norma, el quórum de votación. El señor secretario dará su impresión como secretaría, que es respaldada por este presidente. Es que se trata de una norma orgánica constitucional porque se relación sobre la organización y atribución a los tribunales de justicia. Y la justicia militar obviamente está incluida. Es orgánica constitucional y la comisión lo acuerda, así se informará a la sala. Bien, acordado entonces. Ofrezco la palabra. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.